como político, pero es un capítulo, es un libro teológico totalmente. Aquí no es qué hizo Josué ni qué hizo Israel, es qué hizo Dios, cómo cumplió Dios el plan que le había prometido este, a Abraham. Entonces, ya también nos vamos dando una idea de que no es santo ni el lugar, ni las personas, ni las etnias, ni es Dios el que es santo y lo que Él toca lo santifica. Es su presencia la que hace que algo sea santo, no las cosas en sí. Es Él quien santifica, ¿no? Es por ahí un poco la tendencia que nos está mostrando ya esta lectura de que ya hicimos en el Pentateuco y que ahora estamos haciendo con Josué, que creo que muy bien han estado detectando ustedes al relacionar Sinaí con este momento y todo lo que viene. Pues vamos entonces de una vez, vámonos ya capítulo por capítulo para que nos alcance el tiempo, aunque ya hicimos varios comentarios de cada uno. Comenzamos con esta idea. Todo está dentro del marco del pacto de gracia. Es Dios quien está obrando. Es Dios quien está actuando. No es una guerra de conquista imperial como las que sucedieron después en muchos imperios en la historia y como hoy quieren sucederse. No es de ese tipo la guerra de Josué. Es una guerra que cumple una promesa y con un pueblo que ha quedado bajo juicio. No es una guerra de expansión, es una guerra de juicio. Y quien está dirigiendo la guerra es Dios mismo, no ningún gobernante, no ningún militar. Es Dios quien va dando las instrucciones y va limitando lo que se puede y lo que no se puede hacer, como ya lo ha hecho en el pasado, como lo hizo en Egipto. En Egipto no hizo nada Moisés, ni Aarón, ni el pueblo, solo levantaba la vara a Moisés cuando Dios le decía que la levantara, la bajaba cuando Dios le decía que la bajara, había plagas cuando Dios lo indicaba. Es decir, cuando Dios llega a un punto de juzgar, Él es el que juzga a ese lugar, a ese pueblo, a esa ciudad o a esa tierra. No es primera vez lo que va a pasar en Canaán, ya lo hizo cuando sacó a Adán y a Eva del huerto, ya lo hizo en el diluvio, ya lo hizo con Sodoma y Gomorra, ya lo hizo en la Torre de Babel, y lo que empezamos a notar es que Dios siempre tiene paciencia antes de emitir su juicio, pero una vez que llega su juicio, hay diferentes formas en que lo está ejecutando, no siempre es de la misma. A veces es destrucción total como el diluvio o como Sodoma y Gomorra, a veces es exilio y dispersión como fue en la Torre de Babel. En la Torre de Babel no murió nadie, perdón, no murió nadie, solo los dispersó por toda la tierra. En Adán y Eva no fue muerte física, solo los expulsó del jardín del Edén. Entonces, lo que empezamos a notar aquí son, una, que Dios advierte, tiene misericordia y no ejecuta su juicio solo por ejecutarlo, sino hasta que el pecado de alguien o de un pueblo o de una ciudad llegan al colmo. Es hasta ahí donde Él emite el juicio. Y cuando emite el juicio, Él indica la forma de cómo se va a ejecutar su juicio. Y aquí lo que estamos viendo es una forma nueva. Va a ser a través de una guerra, pero una guerra dirigida por Él, con, todos sus, con todas sus limitaciones y con todas sus reservas, que no es lo mismo que cualquier guerra ni actual ni las que han dado en la historia. Entonces, eh, Dios va a indicar qué ciudad va primero. Obviamente Jericó era la ciudad más fuerte, más idólatra, que ya se habla de que sacrificaban ya niños, de que, o sea, ya el colmo del pecado había llegado. No significa que fuera de Canaán, fuera de estos 7 pueblos, los demás pueblos no fueran pecadores. También había idolatría, también, pero no habían llegado a este colmo de Canaán.
Canaán explica la Biblia que llegaron al colmo de estar sacrificando a sus propios hijos y pasarlos por el fuego, cosas que en otros pueblos idólatras no habían llegado a este colmo. Cabe aclarar y recordar que con el tiempo Israel llegó también a este extremo de sacrificar a sus hijos. Y es por ahí cuando llegan a ese punto, es cuando Dios los expulsa de la tierra. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que hay criterios que Dios va revelando de cómo emite su juicio y las formas en que va a ejecutar el juicio. Siempre hay advertencias, pero una vez que se da la sentencia, Él es el que indica la forma de cómo va a ejecutarlo y por medio de quienes lo va a ejecutar. Entonces, aquí vemos que va a ejecutar este juicio por medio de este pueblo que ni siquiera es guerrero, que se formó en el desierto, pero le asegura a este pueblo que no confíen en sus propias fuerzas porque Él es el que los va a entregar en sus manos. El pueblo tiene que entender que no son ellos los que son un excelente ejército, sino es Dios quien los está entregando en sus manos porque los ejércitos a los que se van a enfrentar son ejércitos poderosísimos, son los ejércitos que dominan toda la región de ahí de Canaán. Entonces, ¿qué es este evento de Josué? No es un evento que se deba repetir en la historia, no es un modelo de lo que debe de hacer cada pueblo en la historia, esa es una manera errónea de leer el texto, tampoco es un prototipo de cómo los pueblos se deben de expandir y de conseguir más territorio y poder, no. Lo que está revelando Josué es la forma en que Dios ejecuta su juicio cuando ya el pecado llegó a su máximo nivel. Y que él mismo él es el que lo va a llevar a cabo. Si leemos Josué con Apocalipsis va a tener mucho sentido. Josué ya nos está revelando y nos está anticipando cómo Dios va a efectuar el juicio final. Hay trompetas, sí, también hay trompetas. Él vendrá con la espada desenvainada, sí, ya vendrá como rey guerrero. Entonces vean que lo que nos está indicando Josué es cuál es el modelo o la forma en que Dios ejecuta su juicio cuando el pecado llega hasta su trono. Pero no es, vuelvo a insistir en esto para que no haya confusión, sobre todo en la actualidad, no es un modelo o prototipo de cómo una nación debe de consolidarse o expandirse, que desgraciadamente en la historia de la humanidad se ha tomado a Josué como referencia para justificar un montón de guerras que no son divinas ni vienen de Dios. Esta fue exclusiva, fue única, fue un prototipo que vean que después no se vuelve a repetir algo similar. Es única en este momento. Y ahorita vamos a ver estos elementos únicos que hacen que entendamos que esto sí sucedió realmente, pero fue la forma en que Dios mostró de cómo Él va ejecutando sus juicios y bajo una premisa, cuando el pecado ha llegado a los niveles más elevados y los pueblos se han endurecido de tal manera que ya no hay otra manera más que ejecutar este juicio divino. Entonces, el capítulo 1 ya lo comentamos bastante, Dios levanta a un nuevo líder en Josué. Esto también da a entender que no son las personas las que son santas, es Dios quien levanta personas, aunque una sea muy grande como Moisés, no es Moisés, es Dios. Es aprender a leer atrás de los personajes. Tenemos que leer el Pentateuco, no lo que hizo Moisés, es qué hizo Dios por medio de Moisés. Y tenemos que aprender también a leer Josué, es qué hizo Dios por medio de Josué. Es decir, el protagonista principal de la historia bíblica no es ni Israel ni sus personajes, es Dios. Si le quitamos a Dios su protagonismo, cometemos excesos en nuestra interpretación. El protagonista de Josué no es Josué, ni Canaán, ni el pueblo, ni el ejército, ni la tierra, es Dios. Él es el que define qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Entonces, como ya comentamos, el hecho de que se llame Josué no es casualidad, da a entender de que se está apuntando a Jesús, quien es el que de verdad salva, pero con esa indicación que el ángel da,
No es lo mismo decir Josué significa Jehová salva, a decir Jesús será su nombre porque Él salva. Es un cambio radical que hay de Josué. Es prototipo Josué de Jesús, pero no es lo mismo. Jesús, Él es el que salva. Josué, lo que decía su nombre es que Jehová es el que salva. Vean que esta distinción es muy importante hacerla. Y hay una renovación de la promesa, la gran bendición del pueblo, para no confundir bendición y prosperidad con cosas materiales. La gran bendición es la misma que le dijo a Abraham, la misma que le dijo a Isaac, a Jacob y a Moisés: yo estaré contigo. Es en la medida que tú seas fiel al pacto, yo estaré contigo. Y quiero puntualizar algo. Ser fiel al pacto, ya lo dijimos el lunes pasado, pero lo repito porque esto hay que hacer hincapié. Ser fiel al pacto en la Biblia no significa ser perfecto, nunca ha significado eso, porque si significara eso, no habría necesidad de que Cristo viniera. Ser fiel al pacto es en lo que Dios manda, pon todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente en obedecerlo con amor. Y cuando falles, sé fiel al pacto, pidiendo perdón, confesando tu pecado y refugiándote en Cristo. Es decir, el pacto es más grande que la ley. ¿Por qué? Porque el pacto incluye la obediencia a la ley, pero también incluye el perdón si confesamos nuestras faltas, que a veces la ley no lo incluía. Entonces, es mejor estar bajo el pacto. Es lo mejor, porque el pacto da lo que tenemos que hacer, pero también da la solución cuando fallamos. Pero mientras vivamos con eso que el pacto indica, Dios y su presencia estarán con nosotros. No porque seamos perfectos, sino porque hemos sido fieles a su pacto. Es un pacto que lleva justicia. ¿Qué es justicia? La obediencia correcta de la ley. Pero también lleva misericordia. ¿Qué es misericordia? Cuando fallamos, el perdón de Dios está ofrecido si confesamos nuestros pecados. Entonces, este conjunto de justicia y misericordia es lo que componen el pacto de Dios, tanto en el antiguo como en el nuevo. ¿Cuál es la diferencia cuando Jesús dice justamente lo que acabamos de celebrar en la semana? Este es el nuevo pacto. No está indicando que sea diferente al anterior. Lo que está indicando es que este es el definitivo. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto se prometía justicia y misericordia, pero siempre se estaba fallando y se violaba ese pacto. Y no había manera de que alguien ni cumpliera perfectamente ni cubriera los pecados perfectamente. ¿Qué significa el nuevo pacto? El nuevo pacto no elimina el antiguo, sino cumple el antiguo. Es decir, es como si Jesucristo estuviera diciendo: todo lo que el antiguo pacto pidió, yo lo voy a cumplir para dárselos a ustedes. Eso es lo que significa el nuevo pacto. Entonces, es Jesús quien cumple perfectamente la justicia de la ley del pacto, pero cumple perfectamente la misericordia del perdón. ¿Cómo? Ofreciendo su vida de una manera total, perfecta y definitiva, de tal forma que ya no se necesitan tantos sacrificios anuales, diarios, semanales, mensuales, sino, como dice Hebreos, es la perfecta explicación del nuevo pacto. Hebreos dice: con una vez y fue para siempre. La misericordia de Dios cubrió totalmente nuestros pecados y la justicia de Cristo cumplió totalmente la ley del pacto. De tal manera que para Dios, los que estamos en el nuevo pacto, tenemos la justicia perfecta de Cristo, no es nuestra, y el perdón y la misericordia perfecta de Cristo, no por nosotros mismos, por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, no podemos eliminar el antiguo pacto porque no entenderíamos el nuevo. El nuevo es el cumplimiento del antiguo. Entonces, esta promesa de estaré contigo que le dicen a Josué, que ya lo comentamos, que tiene que ver con meditar día y noche y guardar todas estas cosas, es la misma promesa que Jesús dice, pero ahora todo bajo el nuevo pacto. Es decir, ya ese nuevo pacto no va a tener fecha de caducidad y no va a haber manera de que no se cumpla,
porque ya Cristo lo cumplió totalmente. Eh, ya esto ya lo comentamos. Eh, ¿Qué significa la bendición? No es prosperidad material automática, sino éxito. Dios te promete éxito en cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Es muy importante que tú sepas en qué punto estás dentro del propósito de Dios y qué es lo que Dios pide de ti. Esa fue la gran oración de Pablo cuando cayó y cuando Jesucristo se le presentó y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. La oración de Pablo es, ¿quién eres? Dime qué quieres que yo haga. No le dijo Pablo, tengo estos planes, bendíceme. La pregunta inmediata del que entiende quién es Jesús es, ¿qué quieres que yo haga? Porque si yo hago lo que tú quieres que yo haga, tendré éxito. Pero si hago mis propios planes y a fuerzas quiero que tú estés conmigo, eso no va a tener éxito. No es el éxito que Dios promete. ¿Cómo podemos afirmar esto? Porque es exactamente lo que Jesús oró siendo hombre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una vez más. Y es exactamente lo que decimos en el Padre nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, que los ángeles siempre hacen exactamente lo que Dios dice y en el momento que Dios lo pide, que también nosotros lo hagamos aquí en la tierra. Entonces, todo esto está vinculado perfectamente en que la gran bendición del pueblo es la presencia de Dios, pero la presencia de Dios solo se da en la obediencia a su pacto, en la fidelidad a su pacto. Eh, ¿Cuál es la garantía de este pacto? Josué recibió la orden de esforzarse, que ya explicamos que es esforzarse, es tener fuerza, estar firmes en lo que Dios ha dicho, nutrirse y estar fuertes en lo que Dios ha hablado. Y ser valiente significa obediencia total, no desviarse ni a izquierda ni ni a la derecha. ¿Recuerdan ustedes que y quizá en esta semana lo recordaron, cuando Jesús estuvo en Getsemaní? Dice la Biblia que él sudaba gota, su cuerpo estaba muy débil no todo por toda la noche y demás, pero él en su oración, él se nutrió, se fortaleció y justo le pidió a Dios que que cumpliera su voluntad, o sea, que no se iba a desviar ni a derecha ni a izquierda. Y dice el texto, no recuerdo cuál de los tres evangelios, me parece que es Lucas o Marcos, no recuerdo cuál, pero hay uno que dice que vino un ángel a fortalecerlo. Es justamente esta idea que se menciona en José, de la fortaleza que viene de Dios, es mantenerse firme y no desviarse ni a derecha ni a izquierda. ¿De qué? De la misión que Dios le encomendó. Es exactamente de lo que estamos hablando. Es si yo no sé cuál es la misión que Dios me ha encomendado, no hay manera de que yo sea esforzado y valiente. No aplica esos dos temas. No los puedo usar así como un curso de motivación personal. Ándale, échale ganas y tú no seas débil. No, esas dos palabras aplican cuando estamos fortalecidos en su palabra, es decir, conocemos qué pide de mí y qué quiere que yo haga, y la valentía, el denuedo que piden luego los apóstoles, esta fuerza, esta seguridad de seguir, es ayúdame, Señor, a no desviarme, no negarte nunca ni con mis compañeros de trabajo ni con mi familia, a mantenerme fiel, a no hacer lo que ellos hacen solo por quedar bien con ellos. Ayúdame a recordar, Señor, a no desviarme ni izquierda ni derecha. Ayúdame a recordar quién es mi Padre siempre, a quién represento yo. Esa es la valentía. Y a eso se refiere el Nuevo Testamento cuando menciona que el reino de los cielos es de los valientes. Solo los valientes lo arrebatarán. No se refiere a valientes a aquellos que se atreven a arriesgar su vida y aventarse de un precipicio. Y no, aquí se está hablando de valentía en esta idea de mantenerse en obediencia a Dios, aunque todos te ataquen, aunque todos se burlen de ti, aunque todos hagan lo contrario. Es justamente la idea de ir contracorriente. No solamente ser contreras, no es la idea de ser contreras, nada más oponerse a todo, sino es la idea de en lo que Dios manda,
que el mundo diga lo contrario, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en lo que Dios manda y que el mundo también lo hace, pues en eso hay que hacerlo, así como los demás. O sea, no es llevar la contraria nada más porque sí, sino es mantener firme la idea de que yo a quien obedezco es a Dios. Y solo obedeceré a los hombres cuando los hombres indiquen lo que Dios indica. Pero cuando los hombres me indiquen lo contrario a lo que Dios dice, aún así sea el sumo sacerdote, yo no tengo por qué obedecerlo. Esa es la idea que presenta el Antiguo y también la presenta el Nuevo Testamento con la figura de Pedro cuando él le dice al sumo sacerdote, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque el sacerdote le estaba impidiendo predicar. Qué curioso, exactamente la última instrucción que Jesús le dio a Pedro, ir y predicar. Él no podía, ni por prudencia, ni por tranquilo, ni por llevar las cosas en paz. Él no podía dejar de hacer la instrucción de su maestro, aunque se la estuviera pidiendo la más alta autoridad de su pueblo. Esto es lo interesante de la valentía. ¿Mm? Entonces, aquí digamos que esa es, en el capítulo 1 podemos tener todos estos elementos, son muchas cosas que nos enseña, pero justamente así es como podríamos más o menos tener las enseñanzas hoy. Y lo de Ra, pues ya comentamos bastante hace rato, pero vamos a reafirmarlo porque realmente este es uno de los momentos más impactantes. Luego de Josué, no hay otra historia sino la de Ra. Rahab va a acaparar el foco de la narración bíblica aquí, ni los espías, es Rahab. Es como que si Dios moviera el foco de su revelación y dijera, ahora te voy a mostrar no solo lo que hago con Josué, con el pueblo, sino ahora quiero mostrarte qué hago con una mujer pecadora y gentil, la que ustedes no darían ni un peso por ella, te voy a mostrar lo que yo puedo hacer con ella. Y la Biblia nos mueve el foco hacia esta mujer, una cananea, una mujer que por historia su pueblo había sido maldito. Acuérdense que cuando Noé maldice a su hijo, aguas con esto, bendice a Sem, engrandece a Jafet y maldice no a Cam. Ahí hay una confusión. Todos piensan que maldice a Cam. No, maldice a Canaán, uno de los hijos de Cam. Cam tuvo muchos hijos. No todos quedaron bajo maldición, solo Canaán. Era una profecía de este gran momento. Solo Canaán fue maldito. Es mentira eso que digan que todos los descendientes de Can, Egipto, Etiopía, todos quedaron bajo la maldición. Eso no es así como la Biblia lo refleja. La Biblia específicamente cuando Noé dice esta maldición de lo que Cam hizo, y le dijo, maldito sea Canaán, no dice Cam. Entonces estamos hablando de una mujer que pertenece precisamente a ese pueblo que había sido maldito. Este pueblo que con el correr del tiempo nos damos cuenta que llegó a este extremo y a este exceso de pecado delante de Dios, y ella, por etnia, era de esta descendencia. Una vez más, Dios confirma que no se trata de descendencia ni de etnias. Aquí hay una mujer que cree en el Dios verdadero solo con haber oído todo lo que había hecho. ¿Quién? Lo que Jehová ha hecho con Egipto. Jamás en la fe de Rahab está la idea de lo que Moisés hizo y lo que ustedes le hicieron. No, lo que Jehová ha hecho con Egipto, lo que él ha hecho con los reyes de aquí del desierto, al otro lado del río. Y es esa fe de Rahab es la que Dios quiere mostrarle a los espías y Dios quiere mostrarle al pueblo y incluso a Josué mismo. ¿No les parece muy similar cuando imagínense la conquista de Canaán como cuando el pueblo empezó la conquista predicando el evangelio? ¿Sí? En Canaán era con ejército, pero en el Nuevo Testamento, por eso les digo estas guerras que sucedieron posteriormente, donde agarraban a Josué de excusa, son anticristianas y antibíblicas, porque en el Nuevo Testamento hay una batalla, sí, pero se hace esta batalla
con la predicación de la palabra. Y el que va llevando la batuta es Pedro. Y de repente Pedro, Dios le muestra en una visión que hay un gentil romano, un centurión, que ya cree en Cristo. Yo creo que son relatos que podemos poner paralelos. No es que fue por lo que hizo Pedro o lo que hicieron los apóstoles. Resulta que cuando Pedro llega a visitar a Cornelio, ellos ya creían. Cuando Pedro llega, Dios lo llevó solo para que él viera que el Espíritu Santo se derramaba también en los gentiles. Y es cuando a Pedro se le abren los ojos y dice, Dios también está obrando entre los gentiles. Vean cómo el Nuevo Testamento va poniendo en su justa dimensión lo que aquí en el Antiguo Testamento nos está mostrando en episodios, digamos, más terrenales. El Nuevo Testamento nos presenta en la realidad de Cristo que es espiritual, o sea, con la predicación del Evangelio. Es decir, la iglesia está llamada no para conquistar reinos ni ciudades, está llamada para conquistar con la palabra, con la predicación, con la locura de la predicación, decía Pedro. Y por eso él no podía callarse, esa era su guerra. Entonces, vean que es muy similar. La diferencia aquí es que es una mujer, una que no tenía mucha credibilidad en la época, pero por si fuera poco, ramera, de profesión, no era ocasional, de eso vivía, con eso mantenía a su familia y por eso vivía ¿cómo se llama? En las murallas. ¿Quiénes vivían en las murallas? Pues los que servían de carne de cañón del pueblo. No ponían allá a cualquier persona, eran pues los primeros que iban a caer en una guerra. Los demás estaban más protegidos hacia adentro. Y entonces aquí es donde encontramos este gran evento que Dios nos quiere narrar, en donde esta mujer dice, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Yo no sé ni quiero imaginarme la cara de estos espías escuchando a esta mujer cananea prostituta. No, no me quiero ni imaginar la cara con esta gran confesión que la única vez que la hemos escuchado fue ¿con quién? Con Moisés. Una mujer al nivel de Moisés diciendo Dios es Jehová, es Dios tanto en el cielo como en la tierra. Muy parecido al discurso que les acaba de decir Moisés en la despedida. Y una mujer cananea, ramera, lo está diciendo exactamente igual. Yo por eso me imagino aquí a los espías reconociendo esto que están escuchando. Y es por eso que ella no solamente está bien fortalecida, o sea, bien fundada, tiene la base, tiene de oídas, ella oyó la palabra y la creyó. Está bien, está esforzada, digamos, en el sentido de fuerte, firme, pero ahora va a mostrar su valentía, escondiendo a los espías, arriesgándose a que la maten. Era la prueba de fuego de Rahab. Era la prueba de fuego para saber si de verdad lo que creía y decía era verdadero o le iba a tener miedo porque el ejército de Jericó era el mejor ejército de toda la región. Y ella estaba adentro. Y ella estaba en las murallas donde justamente trabajaba el ejército. Y por si fuera poco, van a buscar a los espías a su casa y ella se atreve, la valentía es de negarlo, porque ella prefiere obedecer a Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra, que a los militares que podrían haberle quitado la vida. Y es este evento, esta fe en que Dios le quiere mostrar a los espías y que ellos inmediatamente llegaron y se lo contaron a Josué, es por los espías que Josué se entera de lo que Dios ya está haciendo en Jericó. No solamente metiéndole temor al pueblo, sino también Josué corrobora cómo Dios ya está salvando personas de Jericó. Al mismo tiempo que Dios va a ejecutar su juicio, va a ejecutar su gracia, su salvación. ¿No les recuerda esto también Apocalipsis? Justamente el día que Cristo venga va a ser la ejecución de su juicio, pero su iglesia,
esa por quien nadie daba nada, va a ser resguardada. Esa que pudieron haber pensado lo peor de ella, va a ser protegida. Su iglesia, su amada iglesia, el mismo día del juicio, también se ejecutará la gran misericordia de Cristo protegiendo y cuidando a ese pueblo torpe, terco, pero que Él ama con todo su corazón, solo porque confiaron en su pacto, solo porque confiaron en Él. Ese es el Evangelio ya aquí presente en este relato. Y entonces va a darse un elemento de complicidad entre Rahab y los espías y le dicen ellos, reúne a toda tu familia aquí en tu casa. No nos hacemos responsables de los que no estén en tu casa, ¿eh? Vean cómo ella fue no solamente la de la fe, sino también el medio con, yo no sé si los demás familiares con miedo o dudosos o si creían o no, pero gracias a ella, ellos también fueron salvados de esta destrucción, de esta maldición sobre la cual estaba la ciudad. Y no solo eso, fueron incorporados también al pueblo del pacto. Entonces, tenía que haber una señal, como siempre, hay una señal. Dios siempre antes de ejecutar su juicio hay una señal, hay una marca, hay un algo que identifica quién es de él y quién no es de él. En Egipto tenían que pintar los dinteles con sangre. Hay una señal, no porque Dios no supiera quiénes son, es precisamente una señal que indica la fidelidad y la obediencia y la valentía de este pueblo. Es más bien para el pueblo la señal porque Dios sabe quiénes son. Era una prueba de obediencia para ver si esa fe era hasta las últimas consecuencias. Y es lo que va a pasar con Raab, una señal y muy parecida a lo que pasó en Egipto, nada más que no sangre, un cordón rojo. Iba a ser la señal. Ella ayuda a escapar a los espías y entonces inmediatamente, vamos a decirlo de esta manera en el Antiguo Testamento, inmediatamente lleva la buena nueva del Evangelio a su familia y los hace reunirse en su casa, inmediatamente hace en obediencia a lo que le indicaron los espías y pone el cordón rojo y solo a esperar que Dios sea fiel a su pacto. Y esta es la información que va a recibir Josué. Imagínense, no solamente Dios nos está narrando un mero evento, nos está mostrando cómo actúa Él en la historia, tanto con los que ya les ha revelado algo, como los que aún no han conocido de Él, cómo Él está actuando. Y este es un principio que tenemos que tener claro. Los que ya recibimos de parte de Dios la revelación en Jesucristo, Dios nos está pidiendo fidelidad a su pacto. Pero no olvidemos que los que creemos nosotros, que no han escuchado el Evangelio, no pensemos que Dios no está ya obrando también en ellos. Entonces, no puede nunca el pueblo de Dios ser vanaglorioso y soberbio pensando que nosotros somos los salvos y todos los demás son los perdidos. No sabemos cuántas Rahab Dios esté resguardando, personas que ni los del mismo pueblo creerían que van a ser salvados por Dios, y nos vamos a dar la gran sorpresa el día que Cristo venga, en donde muchas Rahab sean salvas y muchos de Israel se queden en el desierto. Es la misma dinámica. No es quien lleva, ¿cómo se llama? No es quien lleva la bandera, es quien es fiel. Ese es el criterio. Quien es fiel al pacto de Dios, quien está firme, quien es valiente. Entonces, pues ya aquí vemos todo, ¿no? ¿Qué figura todo esto? ¿Qué anuncia todo esto? Claro que hay una señal visible que Dios siempre pone para identificar quiénes son suyos y quiénes no. Y después, Cristo va a hablar también de una señal. Dice, cuando vean al Hijo del Hombre levantado, esa es la señal. Una señal también visible. Siempre Dios así actuó. No son cosas imaginarias o no son cosas deducidas, no.
hay eventos objetivos, comprobables y visibles. La muerte de Cristo fue comprobada no solo por sus seguidores, por los romanos, por los fariseos. No hubo personas, tanto creyentes como no creyentes, que no pudieran ser testigos de un evento totalmente visible. Ellos no lo entendieron, pero quienes eran seguidores de Jesús y habían escuchado sus palabras, sabían que esa era la señal visible de el pacto de Dios con el ser humano. Esa era la señal visible. Ese era las puertas pintadas de rojo con sangre del cordero. Esa era el cordón de grana de color rojo que Raab puso en su ventana. Esa, para el cristiano, la señal es Cristo y este crucificado. ¿A qué apuntaba? ¿Por qué siempre rojo? Obviamente apuntaba a su muerte. Obviamente apuntaba que la gran señal de Dios para el mundo, donde Él va a actuar para redimir a su pueblo, es con la muerte de su Hijo. Una señal roja. Ese es el cumplimiento en Cristo. Y como ya también comentamos, ¿no? Rahab no solamente era mujer, era impura y era gentil, sino que viene a ser reconocida en todo el Nuevo Testamento y aparece ni más ni menos que en la genealogía de Jesucristo. El Hijo de Dios, hecho hombre, tiene como ancestro directo a esta mujer impura y gentil, cananea, esa que fue maldita, ese pueblo que fue maldito. El Hijo de Dios, no, su linaje directo, si ustedes lo quieren ver terrenal, incluye también a esta mujer. Entonces es muy, muy interesante esto porque para también empezar a quitar esta idea de que Jesús es completamente semita o exclusivamente de una línea. No, vean que conforme va avanzando la historia, varios pueblos se van uniendo a esta descendencia y no es la primera, déjenme decirles, Rahab, se me estaba olvidando. Ya vimos una anterior en el libro de Génesis, me parece, con Judá. Judá tiene a sus descendientes, ¿se acuerdan? De una mujer cananea que se había casado con su hijo, pero su hijo murió y no le dejó descendientes, Tamar, y ella se disfraza precisamente de prostituta para engañar a Judá. Los mismos tres elementos: cananea, mujer, y no era prostituta, pero se tuvo que disfrazar de prostituta para poder lograr. ¿Cuál era la obsesión, si lo queremos ver de esta manera, de Tamar? Ella no quería salirse de pertenecer al pueblo del pacto y le exigió a Judá que cumpliera lo que el pacto decía con respecto a la descendencia. Y también ella está incluida en los ancestros de Jesús. Vean cómo baila, por eso Mateo es tan importante como inicia. Él va hilando la historia y va poniendo el foco. Vean quiénes son los ancestros de Jesús. Y estas mujeres no eran las que idealmente hubieran sido, pero son las que Dios eligió para que formaran la genealogía de Cristo. Y es por eso que en ellas, en Cristo, todos los pueblos son redimidos, si pertenecen al pacto, ¿no? De todo pueblo, lengua, tribu y nación. El capítulo 3 pues es el cruce del Jordán. No importa que no cubramos todos los 6 capítulos hasta donde lleguemos y lo demás lo continuamos el próximo lunes. El capítulo 3 es el cruce del Jordán. Y inmediatamente la obediencia es que primero debe ir el arca del pacto. Recuerden que el arca del pacto significaba el trono, significaba la presencia de Dios. Es decir, el pueblo no tenía que nunca olvidar que quien estaba dirigiendo todo era Dios, no ellos. Entonces el arca va por delante y cuando toca el río Jordán, que era lo que impedía entrar a la tierra prometida, sucede el mismo milagro del el Mar Rojo. Las aguas se detienen, se separan las aguas
y pasan en seco. Esto tampoco es nuevo para el pueblo, simplemente les da a entender que Dios sí va en este momento con ellos y mientras ellos se permanezcan fieles, Dios va a seguir con ellos. Él le da certeza al pueblo de la presencia de Dios, lo mismo que como estuvo cuando salieron de Egipto. Pero vámonos más atrás. Este evento de aguas detenidas y que se descubra lo seco no es nuevo en Éxodo con el Mar Rojo, ni es nuevo obviamente aquí en el Jordán. Viene desde la misma creación. Justamente cuando Dios hace surgir la tierra, lo que dice es que las aguas se separen y que se descubra lo seco, y entonces surgió la tierra. Es decir, es un evento de la creación, y recordemos que la creación es vida, y lo que estaba antes de la creación es muerte. ¿Qué estaba antes de la creación? Las aguas en caos, las aguas dominando todo. Entonces, estos eventos de Éxodo y de Jordán no son meros eventos, es una señal de que el mismo Dios de la creación que trae vida es el que está haciendo en este momento una nueva creación cuando el pueblo salió de Egipto. Pero el pueblo falló en el desierto. Ahí el pueblo recibió el juicio de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Ahora para entrar un nuevo inicio, otra vez las aguas se detienen y ellos pasan en seco. Es como si fuera una vez más muerte a vida. Termina el caos, comienza el orden. Siempre este elemento de separar las aguas y pasar en seco da a entender el paso de la muerte a la vida, es del caos al orden, de la no creación a la creación. Entonces se separan las aguas, se descubre lo seco y el pueblo puede pasar y el arca está detenida ahí. Es decir, es por Dios que sucede esto y no es por el mismo pueblo. El pueblo ha sido purificado en el desierto, pero como veremos más adelante, aún quedan residuos de pecaminosidad en varios de ellos. Entonces, no es porque el pueblo sea santo, ni porque la tierra sea santa, es porque Dios en su arca está su presencia y Él santificó, y es por esto que les permite el paso de muerte a vida aquí en el río Jordán. ¿Y a qué evento nos apunta en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo comenzó Cristo su ministerio? Justamente en el río Jordán. Ahí, en ese paso, ahí en donde pasaba de muerte a vida, donde había el nuevo inicio. Pero hay un detalle importante. Cuando Cristo estuvo en el Jordán, la voz de Dios que se escucha desde el cielo y reafirma, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento o complacencia, y aparece el Espíritu, precisamente el Espíritu que está sobre las aguas, y Él es el que hace que haya vida, como estuvo en la creación, como también estuvo en el Mar Rojo, porque dice que un gran viento sopló y el mar se detuvo. Entonces, todos estos elementos están presentes en Cristo con una gran diferencia: no se separan las aguas. Es decir, este evento de Cristo se realiza sin que las aguas se separen y Él esté en seco, dando a entender que Él mismo está asumiendo sobre sí mismo la muerte. Él tenía que pasar por el río, no en seco, Él tenía que morir. Vean lo importante de este momento en el Jordán. Es el mismo río que el pueblo está pasando aquí en Josué. Es ahí mismo donde Juan el Bautista dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es ahí en ese río donde él es bautizado. Sucede este gran momento que es visible para todos los que estaban ahí, pero las aguas no se separan. Y da a entender, prácticamente anuncia justamente que si el río al separarse significa pasar de muerte a vida, cuando Cristo estuvo ahí, es señal de que no sucedió ahí, que todavía iba a suceder. Tenía que haber ese evento donde se pasara de muerte a vida. Esto es lo que hace que el Nuevo Testamento, Pablo y algunos apóstoles mencionen que es justo en la muerte de Cristo
donde está nuestro bautismo. Es ahí donde las aguas se rompieron. Es ahí donde pasamos nosotros de muerte a vida. ¿Y cómo lo celebramos nosotros? Justamente, cada que alguien es bautizado, lo que recuerda es este paso del Jordán de muerte a vida, en donde ya no tuve que pasar yo por la muerte, sino Cristo la asumió por mí, y es por eso que en el bautismo el paso, se hace hincapié en el paso de muerte a vida del creyente. Eh, y aquí esto lo mencionamos, en la nueva creación, el nuevo éxodo, todo indica este elemento de la separación de las aguas y que el bautismo es la identificación de la muerte con la vida nueva. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, los que morimos en Cristo, hemos ahora resucitado en Cristo. El bautismo es muerte y resurrección. A eso es lo que la Biblia llama la primera resurrección. Hemos pasado de muerte a vida. Cuando alguien cree en Cristo y se agarra de él, ese momento es morir al pecado y nacer de nuevo, nacer para Cristo. Lo que se conoce el nuevo nacimiento, también es conocido como la primera resurrección, también es conocido como la nueva vida en Cristo. Precisamente de eso está hablando. Y pues ya comentamos esto. Y el impacto que tiene el bautismo de Jesús es que una vez más sucede el gran evento, el cielo y la tierra unidos en un evento. Aquí en la tierra representada obviamente por Cristo, por el río Jordán y demás, pero desde el cielo se oye la voz y el Espíritu está ahí interviniendo justamente para hacer esta unión entre cielo y la tierra. Es la muerte de Cristo lo único que puede lograr la reconciliación entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra. En el capítulo 4, pues va a ser este memorial, se le pide a todos que agarren una piedra, cada tribu tiene que tomar una piedra y van a elaborar un memorial, 12 piedras tomadas del lecho del río, y todo esto va a servir como enseñanza para sus hijos. Y les dice Josué, cuando vuestros hijos preguntaren sobre qué significa esto, ustedes le tienen que explicar esto como Dios ha sido fiel a su pacto y nos hizo entrar a la tierra prometida. En nuestra narración, si ustedes van sintiendo la narración, acabamos de entrar. Acabamos de pasar de Moab, del desierto, y acabamos en este capítulo 4 de entrar. Ya estamos en la tierra que Dios le prometió a Abraham, y va a empezar todo el cumplimiento de lo que Dios es. El pueblo ya está dentro, van a hacer este memorial. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Los ejércitos de aquí adentro son un montón y una vez que nos vean aquí adentro se van a venir todos sobre nosotros. ¿Qué sigue? Entonces el pueblo ya entró, pero justo aquí es donde va a tener validez las palabras expresadas en Josué 1. Afírmate, esfuérzate, de fortalécete y mantente firme porque Dios está con ustedes y Él ha entregado esta tierra en tus manos. Entonces, este memorial es para recordar este momento de entrada. Estas piedras van a simbolizar precisamente el cómo Dios los hizo pasar en seco, pero son 12 dando a entender que el nuevo inicio, así como cuando el pueblo salió de Egipto y fueron 12 tribus, ahora el nuevo inicio en Canaán también están representadas con 12 tribus, con estas 12 piedras, y es exactamente en el Nuevo Testamento. Todo vean cómo apunta el Nuevo Testamento. Jesús va a iniciar la conquista del mundo por medio del Evangelio con 12 piedras, los 12 apóstoles. Es exactamente el mismo testimonio. Él inicia con 12 y de ahí dice, primero en Jerusalén, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es así como va a iniciar. Es decir, lo que Jesús le dice a los apóstoles era la tarea que tenían que hacer los israelitas entrando a Canaán. Primero Dios iba a entregar la tierra en sus manos y a partir de ahí
Israel tenía que traer la bendición, la paz y la justicia parte por parte a todas las naciones de la tierra. Israel no tenía que escudarse sobre sí mismo, tenía que ser bendición a las naciones. Esa fue la promesa a Abraham. Y es exactamente lo que Dios le dijo a Adán cuando lo creó. Le dijo que se reprodujera y se extendiera y poblara la tierra y la llenara. Es decir, no es nada nuevo, es solamente diferente la forma en la que Dios está ejecutando el plan que él ya tenía desde la creación y que después lo ratificó con Abraham y que después lo está ratificando ahora con el pueblo de Israel, pero ya sabemos que no sucedió así. Israel prefirió hacerse sobre sí mismo y sentirse el pueblo elegido y no ser bendición a las naciones, pero es en Cristo donde esto sí se cumple plenamente. Por eso es que Jesús le dice a los apóstoles, ustedes no se queden aquí, vayan por todo el mundo. Y encontramos ya en el libro de Hechos, ya a unos yendo por un lado y otros por otro lado y otros todos extendiéndose. Nadie hizo lo que sí hizo Israel, quedarse ahí mismo y vanagloriarse de su propia tierra y de su propio reino. Esa no era la promesa a Abraham. La promesa a Abraham era desde aquí para todo el mundo. Es en Cristo y con los apóstoles que sucede justamente esta gran promesa de Abraham, en donde desde Israel iba a venir la bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la bendición? Cristo. No es una tierra, no es un pueblo, no es una idea, no es una filosofía, es un hombre. Y con esto voy a terminar. Una de las grandes diferencias entre el judaísmo y el cristianismo radica aquí. Como el judaísmo no tienen el Nuevo Testamento, ellos siguen basando su fe en un libro. Como el cristianismo, además del Antiguo Testamento, donde la fe estaba basada en un libro, tiene basada su fe en el Nuevo Testamento, el cristianismo no basa su fe en un libro, basa su fe en un hombre, en Dios hecho hombre. Nosotros no seguimos las reglas de un libro, seguimos a un redentor, a un al único Dios del universo que quiso por amor hacerse hombre, habitar entre nosotros, redimirnos de la maldición, otorgarnos las bendiciones y ahora dice, ven y sígueme. Y a la voz que escuchamos es la de Él. Esa es la gran diferencia. Ellos siguen un libro, nosotros seguimos al Señor de la creación, el mismo creador, el que creó cielos y tierra, el que abrió el mar, el que se le apareció a Moisés y le dijo, quítate las sandalias, el que se le apareció a Josué y le dijo, yo soy el príncipe de los ejércitos. Él es el que nosotros seguimos. Entonces nosotros no hemos roto con la historia del Antiguo Testamento, sino lo que vemos en el Nuevo es que en Cristo se cumplió todo lo que Dios siempre había querido para su pueblo, para su reino, para su creación. Hasta aquí la charla.